Bienvenidos a Desde el Lunch, un espacio donde te invito a pausar, respirar y conversar sobre lo que no se ve, la vida detrás de los viajes, los negocios y el camino de construir una vida con propósito. Mi nombre es María Fernanda y seré tu host desde el Lunch. Primero que todo, quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas de absolutamente nada. En cada episodio vamos a preparar lo mejor para que tú te lleves mucho conocimiento y sobre todo puedas inspirarte de las experiencias de las personas que estén aquí con nosotros. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a Viajes y un Café por hacer de este espacio posible. Si no los conoces, son una agencia de viajes ubicada en San Juan, Puerto Rico, que se especializa en crear experiencias personalizadas y viajes grupales. Los puedes conseguir en todas las redes sociales como Viajes y un Café. En este episodio hoy vengo a hablarles sobre, número 1, por qué nace este podcast. Este es nuestro primer episodio, así que merece toda la pena que ustedes conozcan la razón detrás y el propósito de por qué nace Desde el Lunch Podcast. Y segundo, quiero hablarles sobre los mitos de tener una agencia de viajes, especialmente en Puerto Rico. Sin duda alguna, la industria de los viajes ha evolucionado muchísimo y se cree que las agencias de viaje van a desaparecer. Pero bueno, ya mismo les hablo sobre eso porque ese es el primer mito que vamos a desmentir aquí. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Primero que todo, ¿por qué nace Desde el Lunch Podcast? Sin duda alguna, una de las cosas que más a mí me gusta y con el tiempo he aprendido o me he dado cuenta es que me encanta hablar. Me encanta todo lo que tenga que ver con los videos y demás. Y yo lo descubrí porque cada vez que me tocaba crear contenido, los videos promocionales y demás, número 1, como que se me daba súper bien. Y número 2, que lo disfrutaba un montón. Así que un gusto personal y de una forma en la que puedo emplear, ¿verdad? Esto que tanto me gusta, que es de, mira, hablar y hablar y hablar. Número 2, este podcast nace porque como mujer, empresaria, hija, hermana mayor, mentora, ¿verdad? Todos los roles que uno puede tener, uno aprende mucho en el camino y sobre todo puede ayudar a muchas personas a que se den cuenta que todos tenemos la capacidad de hacer lo que queramos y que es posible, ¿verdad?, tener esos diferentes roles. Así que a través de este espacio yo busco poder conectar con ustedes y sobre todo poder inspirarles y hablarles de mis experiencias. Porque sin duda alguna, como hija mayor, tengo muchas experiencias. Como dueña de una agencia de viajes, tengo muchas experiencias. Si no lo saben, yo soy ingeniera de profesión, pero nunca ejercí mi carrera, así que ese proceso de cómo yo hice esa transición también, ¿verdad?, es una experiencia que pudiese compartirles. Y sobre todo ahora, como dueña de una agencia de viajes, he aprendido muchísimo, tanto de la industria, pero sobre todo del liderazgo y cómo lo que nosotros hacemos todos los días puede impactar la vida de muchísimas personas y uno ni cuenta se da o uno lo da por alto. Así que definitivamente este espacio es para esto. ¿Qué va a estar pasando aquí? Esperamos poder compartirle contenido en el que yo comparta lecciones de vida, también comparta temas puntuales sobre cómo tener una agencia de viajes en Puerto Rico, cómo es la industria del turismo, lo que no se ve, lo que no se sabe y todas esas cosas que probablemente ustedes dirán, ¿cómo es que funciona ese negocio? Bueno, en este espacio vengo a abrirme con ustedes, serles súper honesta y sobre todo para que ustedes entiendan un poquito más sobre esto. Y también una de las partes que más me emociona es que vamos a tener invitados y no necesariamente vamos a tener solo viajeros, pero también vamos a tener personas que tienen negocios, también vamos a tener personas que tienen negocios en otros países y clientes, vamos a tener de todo un poquito. Realmente esto de los viajes, el turismo, los negocios, para mí se complementa brutal. O sea, es una de las cosas que todos los días de mi vida yo lo vivo. Tener un negocio y viajar. ¿Cómo es que yo puedo viajar tanto y a la misma vez que el negocio sigue operando? Y yo sé que también las personas que vamos a traer tienen ese tipo de experiencias que les va a ayudar y sobre todo les va a inspirar. Así que en los comentarios lo primero que quiero que me dejen es
a quién le gustaría ver en este podcast, porque sin duda alguna esto es para ustedes, para su disfrute y para que ustedes aprendan y se inspiren y crezcamos todos juntos. Así que definitivamente aquí venimos a compartir todo lo que sabemos desde lo más profundo de nuestro corazón, con toda la honestidad, con toda la sinceridad, y sobre todo mi mayor deseo es que cada una de las personas que escuchen este podcast salgan con una enseñanza, con una inspiración, con un aprendizaje y con algo que aporte a ese granito de arena, a la pasión, al compromiso o a eso que quieren hacer y no han dado el paso. Así que sin duda alguna espero que este espacio les inspire y les motive muchísimo. Pero vamos a lo que vinimos, vamos a comenzar a desmentir los mitos de tener una agencia de viajes en Puerto Rico. Yo les voy a compartir en el día de hoy 4 mitos. El último que les voy a desmentir es el que les mencioné al principio, de eso de que tener una agencia de viajes en Puerto Rico, ya eso no funciona porque mira, las agencias de viajes van a desaparecer. Ese va a ser el mito número 4, para que ustedes entiendan cómo es que funciona esto hoy día. Comenzamos con que probablemente pienses que al igual que otras profesiones hay que tener una educación, una carrera, un bachillerato en un tema en específico, sea en turismo, sea en agencias de viaje, en agentes de viaje, sea en hospitalidad. Pues no, tener una agencia de viajes no requiere ninguna carrera profesional. Así que tienes que estudiar turismo para tener una agencia de viaje. No, eso completamente no es cierto. Un agente de viajes o tener una agencia de viajes lo puede hacer cualquier persona que simplemente tenga el deseo. 1, 2, cumpla con los requisitos de turismo. Vamos a hablar un poquito por encimita sobre eso. Y número 3, que la apasione la industria, ¿verdad? Que la apasione servir. Y eso es una de las cosas más importantes que yo siempre recalco, que aquí nos tiene que gustar servir, nos tiene que gustar atender al cliente, nos tiene que gustar facilitarle la vida al cliente, en este caso en cuando va a viajar. Pero no necesitas tener estudios, no necesitas tener una carrera en particular, ni tan siquiera tener un grado. Obviamente yo, como ya mencioné ahorita, soy ingeniera y yo digo que todo lo que yo sé, muchas de las cosas que yo sé, tiene mucho que ver con lo que yo aprendí en la universidad, porque aprendí destrezas, no necesariamente de un tema en particular, pero aprendí muchas cosas, así que no significa que no lo recomiende o que no sea algo que debas hacer. Simplemente para tener una agencia de viajes en Puerto Rico, tú no tienes que tener ningunos estudios específicos. Ahora bien, si a ti te interesa saber y aprender más, pues una de las cosas que yo sí te puedo recomendar es que trabajes, por ejemplo, en una agencia de viajes o que simplemente te eduques a tu forma, ¿verdad? En internet y demás, porque eso te va a aportar a cuando tengas tu agencia de viaje, pues vengas con unas bases. Pero no es obligatorio que tengas unos estudios en turismo. Y ahorita les mencioné que les iba a hablar un poquito sobre lo que se necesita para tener una agencia de viajes en Puerto Rico de forma legal, y básicamente son requerimientos o documentos legales, no necesariamente que tengan que ver con la profesión que tú tengas. Mito número 2. El mercado está saturado. Aquí yo creo que hay mucha tela para cortar, como yo diría, porque en mi opinión lo primero que tengo que mencionar es que hoy estamos en la era digital, estamos en la era de las redes sociales, donde sin duda alguna las redes sociales, el algoritmo, el famoso algoritmo, y el que no sabe lo que es el algoritmo es esta configuración que tiene tu red social para mostrarte lo que él sabe que a ti te va a gustar. Por eso es que tú entras a TikTok o entras a Instagram y lo que te sale son cosas que te interesan y tú te crees que a todo el mundo le está saliendo lo mismo que a ti, pero no. Y es que el algoritmo prepara, este algoritmo, valga la redundancia, que te muestra lo que tú quieres ver. Pues justamente lo mismo sucede con las personas que nos gusta viajar o que en algún momento busca una agencia de viaje o busca un paquete o busca un crucero o buscas Punta Cana. El algoritmo identifica que eso es un tema de interés para ti. Pues, ¿qué sucede? Tú vas a sentir o vas a pensar que todo el mundo o que hay muchas agencias de viaje o que hay muchos paquetes o que hay muchas ofertas,
Pero no, la realidad es que te están saliendo a ti, si nos dejamos llevar por las redes sociales, la realidad es que te están saliendo a ti porque es un tema de interés que tú tienes. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque es cuestión de perspectiva. El mercado no está saturado. Y otra de las cosas por las que yo digo que hay mucha tela para cortar es que todas las agencias de viaje nos especializamos en algo diferente, o al menos la mayoría, ¿verdad? Tiene un nicho en particular, trabaja cosas en particular, y más allá de eso, hay un tema que para mí es bien importante y es la conexión con el cliente. Todas las personas, ¿verdad? Tenemos una forma de ser, tenemos unos gustos, tenemos unas cualidades que nos hacen conectar con otras. Lo mismo pasa con las agencias de viaje o con cualquier persona que tú le compres un servicio. Pueden haber dos personas vendiendo exactamente lo mismo. Tú te sientas a conversar con las dos personas y probablemente hay una que te dice cosas diferentes o te permite ver las cosas desde un punto de vista diferente, o simplemente tú conectas más. Hay una conexión emocional que es indirecta, que tú no te das cuenta, pero hay muchas cosas que influyen. Pueden ser los valores, pueden ser muchas cosas que influyen. Así que por eso es que siempre va a haber clientela, siempre va a haber personas con las que quieran comprarte a ti, no importa qué estén ofreciendo los de al lado. Y eso es una de las cosas que yo quiero que ustedes siempre tengan presente. Su esencia es única y literalmente no importa cuántas agencias tengas a tu alrededor, el cliente conecta contigo y punto. No hay por qué tener ese miedo, porque cuando somos honestos, somos reales y somos genuinos, siempre vamos a tener personas que quieran trabajar con nosotros o que quieran de nuestros servicios, porque va mucho más allá de un paquete o un destino. Así que, en resumidas cuentas, el mercado no está saturado. Simplemente, número uno, es que si te interesa este tema, el algoritmo de las redes sociales, que son nuestra mayor fuente de información, nos va a mostrar todo lo relacionado. Número dos, no importa cuántas agencias de viaje en Puerto Rico hayan, tú siempre vas a conseguir el cliente que conecte contigo, porque eso es parte de ser único y genuino. Y número tres, realmente si nos vamos a las estadísticas, no hay muchas agencias de viaje en Puerto Rico, y eso, búsquelo, les doy esa asignación y ustedes después me cuentan cuánto en comparación, si comparamos una agencia de viaje con algún otro comercio, una panadería, una gomera, una gasolinera, cuánto. Eso sí es que hay mucho y siempre y todas venden. Imagínate las agencias de viaje, que hay pueblos que ni tienen agencias de viaje. Con eso se los dejo. Mito número 3. Recuerden que el mito número 4 es el que las agencias de viaje van a desaparecer. Así que no se pueden ir de aquí porque ese es uno de los más que nos dicen por ahí. Mito número 3. Necesitas mucho dinero para empezar. Bueno, estamos en la era digital, seguimos con esa línea de que tenemos unas plataformas gratuitas que nos ayudan un montón. Eso hay que tenerlo en mente. Número 2, hay mucho acceso a herramientas completamente gratuitas, ¿verdad? Cuando estamos hablando de operar un negocio digital, pues hay muchas formas completamente gratuitas que te dan ese acceso. Y número 3, la realidad es que en cuanto a la permisología, no es una inversión grande, no es una inversión como crear un restaurante, por ejemplo. ¿Por qué? Porque requiere de un espacio, requiere de un inventario inicial, de una compra inicial. Yo no soy experta en restaurantes ni nada que tenga que ver con eso, pero de antemano lo que requiere una cosa versus otra es completamente diferente y se los traigo para que tengan perspectiva. ¿Qué tú necesitas para tener una agencia de viajes? La licencia, una computadora con buen internet. Es todo lo que necesitas, porque todo lo demás lo puedes conseguir en el camino, en el proceso, y realmente tú puedes operar con tu computadora. Algo bien importante es que en Puerto Rico requieren tener una dirección comercial, ¿verdad? Una oficina, un espacio presencial en el que tú puedas recibir clientes. Pero también hay formas en las que podemos tener acceso a eso de forma más económica o como, ¿verdad? El mínimo viable. Así que realmente no se necesita mucho dinero para empezar. Ahora bien,
Aquí nuevamente entra el tema de lo que es la pasión, las ganas, el entusiasmo, por qué lo estás haciendo, qué es lo que tú quieres hacer, a quién tú le quieres vender. Porque de la misma forma que no se necesita mucho dinero para comenzar, puedes perder mucho dinero si haces inversiones y demás si no tienes un propósito claro. Así que eso es súper importante y sobre todo que quieras hacerlo porque realmente te apasiona, porque se requiere una inversión de tiempo, más que dinero, de tiempo para tú, ¿verdad? Llegar a ese cliente ideal y todas esas cosas y sobre todo darle esa atención al cliente que él se merece. Así que, mito número 3, ¿necesitas mucho dinero para empezar? No. Si tú quieres saber un poquito más de este tema, te puedes comunicar directamente con nosotros en nuestras redes sociales, mariafernandar.pr, y yo también te puedo dar una información más allá, más personalizada para conocer en qué posición tú te encuentras ahora mismo y cuáles pueden ser tus próximos pasos. Como ya les había mencionado, si no se los había mencionado, pues yo ayudo a personas a tener su propia agencia de viaje, así que eso lo podemos hablar más adelante. Y por último, llegamos a el mito número 4. Las agencias de viaje van a desaparecer. Wow, todavía recuerdo y les voy a hacer una historia muy personal y muy honesta. Cuando yo comencé mi agencia, yo todavía estaba estudiando ingeniería en el colegio de Mayagüez. Recuerdo que uno de los primeros viajes, ¿verdad? Nosotros las agencias de viajes en ocasiones tenemos invitaciones para viajar y conocer ciertos hoteles o la aerolínea o diferentes, ¿verdad? Proveedores que nos invitan para nosotros conocer el producto que le vamos a vender a los clientes. Pues yo tenía un viaje que me coincidía con un examen, pero la realidad era que en ese momento mi prioridad estaba clara. Yo estaba de lleno con toda mi intención en lo que es la agencia de viaje y no necesariamente la universidad, ¿verdad?, era lo más importante para mí en ese momento, pero yo lo quería terminar. El cuento largo corto es que me coincide con un examen y yo voy a hablar con el profesor y yo dije, bueno, yo aquí voy a ser honesta, yo le voy a explicar al profesor que yo estoy haciendo mi negocio, que estoy comenzando mi negocio y que yo necesito que él me ayude, ¿verdad?, me haga algo, hagamos algo, ¿verdad?, llegamos a un acuerdo para poder tomar ese examen en otro momento. Cuando yo voy a hablar con él, le digo, no, profesor, que yo, ¿verdad?, estoy abriendo mi agencia de viajes y tengo un viaje de trabajo bien importante. Él está así en el escritorio y sube la mirada y me dice, ¿una agencia de viajes? Si eso literalmente va a dejar de existir, si ya la gente compra todo por internet. Y eso fue como un baldecito de agua fría porque estamos hablando de cuando yo comencé, que yo no tenía ningún tipo de experiencia y literalmente yo dije, ¿será verdad? Pero nada. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque todo es cuestión de perspectiva y las agencias de viaje no van a desaparecer, siempre y cuando aprendan a adaptarse y se puedan transformar a la nueva necesidad del cliente. Si tu agencia de viaje se va a enfocar en vender pasajes, sabes que no necesariamente va a tener mucho éxito, porque un pasaje todos sabemos que se puede comprar directamente por internet y la mayoría de las personas saben o conocen a alguien que de forma gratuita le pueden vender un pasaje. Ahora bien, estamos en una época nuevamente con demasiado acceso a la información y eso nos lleva a que las personas tengan unos horizontes como más lejanos, es decir, sepan y conozcan de nuevos destinos, nuevas ciudades, quieran viajar a lugares más lejos. Y es ahí donde entramos. No necesariamente vamos a vender mucho, ¿verdad? Y eso es bien relativo, pero no necesariamente vamos a atacar la necesidad del cliente que quiera vender, que quiera viajar a los lugares más frecuentados, porque nuevamente por internet se puede hacer. Pero ¿qué pasa con ese cliente que quiere viajar a destinos lejanos, a destinos no tan conocidos, a destinos no tan populares, como por ejemplo que quiere ir a Japón, que quiere ir a diferentes lugares? Ese cliente los necesita. Y esto es solo una cosa, esto es solo una razón. ¿Qué pasa con el cliente que tiene el dinero pero no tiene el tiempo de planificar el viaje? O que no sabe cómo planificar el viaje. Ese cliente te necesita. ¿Qué pasa con el cliente que sabe planificar el viaje, que tiene el dinero para hacerlo, pero mira que simplemente quiere quitarse, ¿verdad?, ese estrés, porque como conoce todo lo que conlleva planificar un viaje, prefiere darle esa inversión, ¿verdad?, e invertir en liberarse, ¿verdad?, de ese estrés o de esa preocupación de planificar el viaje.
Así que las agencias de viaje no van a desaparecer, siempre y cuando las agencias de viaje sepan transformarse en las necesidades actuales de los clientes. En conclusión, si vas a vender pasajes y te vas a enfocar en vender pasajes, pues busca la manera en que realmente el cliente te necesite, porque eso está bien fácil ahora mismo en las redes, en internet, siéndole súper honesta. Ahora, hay muchos clientes que quieren otro tipo de viajes, quieren otro tipo de experiencia, y sobre todo nosotros estamos facilitando algo y también le estamos dando la seguridad y asegurando la inversión del cliente. Un viaje cuesta mucho dinero en muchas ocasiones, y el cliente quiere asegurarse de que donde están poniendo su dinero sea seguro, que no sea una estafa, que la van a pasar bien. Hay clientes que ahorran todo el año para poder darse un viaje al año, y créanme que ellos prefieren pagar o un poquito más, o no necesariamente, ojo, eso lo podemos hablar en otro episodio, quieren asegurarse de que el dinero que están invirtiendo en esa experiencia esté seguro. Así que ese es el mito número 4, las agencias de viaje definitivamente no van a desaparecer, simplemente vamos a evolucionar. Así que si has llegado hasta aquí, quizás tú también tienes la idea de tener tu propia agencia de viaje, y con todo esto quiero decirte que no escuches todo lo que dicen por ahí y llegue a tus propias conclusiones, y sobre todo confíe en ti, confíe en tus talentos y sigas persiguiendo, ¿verdad?, ese sueño, esa meta que tienes. Quiero darte las gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda suscribirte, escríbeme en los comentarios lo que te gustó, lo que no te gustó, otros mitos que podamos desmentir, y recuerden, déjenme en los comentarios a quién les gustaría que entreviste en este episodio. No olvides que me puedes conseguir en todas las redes sociales como mariafernandar.pr, y a Viajes y un Café como Viajes y un Café. Nos vemos en la próxima.